Nada más, como por ahí de las 8:30, te aviso unos 10 minutitos antes para que cierres tu compartir y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Me parece bien, gracias. Gracias, Víctor. Adelante. Ok, compañeros, pues buenas noches. Mi nombre es Víctor y estoy sanando mis conductas codependientes. Y bueno, este tema realmente es muy extenso, muy interesante porque encierra muchos tabúes y más sobre lo que es nuestra cultura, sobre todo la cultura latina, de que no hay esa apertura a hablar sobre temas sexuales, ¿no? Pero bueno, yo agradezco que me hayan invitado, agradezco este cuarto aniversario, que la verdad no es tan fácil estar pues siempre un año más aquí, pues haciendo el esfuerzo, ¿no? Y estar cumpliendo cuarto aniversario, ¿verdad? Me parece. Y bueno, yo este tema lo dividí en tres partes. Uno es el problema, otro el daño, en cierta manera, pues a las parejas y por último la solución. Lo dividí en tres partes. Entonces, como es un poco extenso, en algunas, en algunas maneras le voy a dar también lectura porque sobre todo viene muy especificado en el libro de Pelando la Cebolla, de Codependientes Anónimos, y también donde lo he estado trabajando, ¿no? Es muy importante pues darnos cuenta de cómo, para mí, cómo el sexo se convirtió en adicción, cómo fue posible eso para mí, ¿no? Entonces, voy a empezar con esta introducción de, de que, de que dice, yo sí creo que la codependencia es la madre de todas las adicciones, ¿no? La codependencia, si no la sanamos, pues como van de por medio las emociones, y cuando las emociones no son bien gestionadas o no se trabajan de una manera sana y asertiva, la fuga, la fuga son las adicciones, ya sea la adicción, en este caso, al alcohol, al tabaco, a las relaciones destructivas, al sexo y toda lo que conlleve, pues, no querer sentir. Por eso, para mí, la codependencia sí es la madre de todas las adicciones. Y bueno, ¿cómo empieza esto en mí? Yo lo descubro, los patrones codependientes adquiridos en mi niñez, eh, y sobre todo, pues creencias limitantes también, ¿no? Sobre todo de parte de mi padre y de mi hermano mayor, que, que yo en ese tiempo, yo pensé que eso era ser hombre, ¿no? Yo, me hacía la pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre, no? Y sobre todo, ¿cómo relacionarme con la mujer? ¿Cómo relacionarme? ¿Desde qué punto me voy a relacionar con la mujer, no? Entonces, en mis patrones codependientes adquiridos, veo que mi padre, eh, pues, una persona hasta coqueto, en ese tiempo, pues siempre nos hemos dedicado al negocio, y en el negocio, pues, seduciendo a las clientas y así, y mi hermano mayor teniendo otra pareja aparte de su esposa. Entonces yo empiezo a ver todo eso, ¿no? Y yo digo, eso es ser hombre, ¿no? Eh, eso es ser varón, ¿no? Ahorita ya comprendo que la masculinidad es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero bueno, yo aprendo esos patrones en mi niñez, y las creencias limitantes también que aprendo de mi padre,
que siempre era, si tienes dinero, vales, ¿no? Y con dinero tienes todo lo que quieras. Y en ese todo lo que quieras era incluyendo también mujeres, ¿no? En ese, decía, si tú tienes dinero, vales. Entonces, pues era parte de donde pongo yo mi autoestima, en la situación económica y en el dinero, para yo sentirme valioso, para yo sentirme, alguien que era importante, ¿no? Y entonces empiezo a utilizar ese medio, esa energía que es el dinero, para yo empezar mis relaciones con la mujer, ¿no? Yo me relacionaba desde la parte siempre económica. Yo salía con alguien y pues inmediatamente era mostrar mi cartera, ¿no? Llevarla a buenos lugares y todo hacer ese ritual de seducción, ¿no? Ese empezar a aprender, porque yo así también lo vi, parte de mi hermano, que era aprender a cómo seducir con el dinero. Y yo recuerdo de que siempre era como mi carta de presentación. Entonces empiezo a hacerme, pues, en cierta manera como adicto al coqueteo, a la seducción, a lo prohibido, y eso me generaba hasta cierto punto cierta adrenalina, ¿no? Cierto poder también, porque el dinero es un poder. Entonces, yo empiezo a manejar mi vida desde ahí y empiezo también a la adicción al amor romántico. Siempre era como decimos en los grupos, lujuria disfrazada de romanticismo. Siempre era como ese amor romántico para seducir y para empezar una relación. Entonces, una de las situaciones de lo que es cuando empiezo a aprender y a leer sobre mis defectos de carácter, y aquí es importante recalcar de que la lujuria como defecto de carácter tiene mucha importancia dentro de las relaciones y sobre todo de las relaciones románticas, como aquí lo dije anteriormente, ¿no? La lujuria disfrazada de romanticismo, porque es muy diferente a una relación de amor, ¿no? Entonces, yo empiezo y, y aquí cuando empiezo a descubrir que parte de la lujuria era no poder decir no a ninguna oportunidad. ¿Cómo era esto? No poder decir no a ninguna relación que se me presentaba, ninguna. O sea, no era de que no, pues soy selectivo, ahorita tengo novia y ahorita no puedo. No, el no saber decir no se convirtió en mí, empieza a convertirse en mí ya después en un problema, en no saber, el no saber distinguir hasta cuándo poner límites y sobre todo los límites a mí, ¿no? Entonces, el no poder decir no a ninguna oportunidad de conexión sexual y a la fantasía romántica. Esa fantasía romántica siempre de seducción, ¿no? Siempre esa fantasía de una conexión. Y nosotros, bueno, ahorita, y entra aquí un factor muy importante, que es el estado interior emocional, ¿no? El estado interior emocional, cómo me sentía en ese momento, por qué se convierte en una fuga, por qué se convierte en una adicción después, ¿no? Pero se convertía en fuga por mi estado emocional y porque no sabía en cierta manera cómo gestionar mis emociones o mis sentimientos. Y eran sentimientos de inferioridad. Esos sentimientos de inferioridad me llevaban a querer reafirmarme yo en las mujeres, ¿no?
por eso me convertí en una persona que me quería reafirmar siempre en las mujeres, hasta que no me dijeran, no, vales mucho, eres buen amante, wow, me saqué la lotería contigo, y era ese buscar siempre la reafirmación, por eso es muy importante, ¿no? Y, y otro estado emocional era el sentirme hasta cierto punto como no valioso, como despreciable, ¿no? Cuando yo mismo me fallaba en mis promesas, yo me sentía como que no era apto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza también, pues, la fuga hacia las relaciones. Y otro estado inferior emocional era el sentirme asustado y solo. El asustado es como una desconexión de mí mismo, es una desconexión de mí mismo, el no haber tenido esa contención de mis cuidadores, entonces hay esa desconexión de mí mismo y es lo que yo hacía que me apegara también a las personas, ¿no? En este caso, a las parejas. Y el sentirme solo, pues era cualquier tipo de relación que tenga es mejor que estar solo. Es esa parte codependiente, el no saber estar conmigo. Entonces, siempre por eso, uno de mis patrones codependientes era soltar una relación, pero cuando ya tenía la otra. Aquí en la codependencia le llamamos el síndrome de Tarzán, ¿no? Suelto una relación, pero porque ya tengo la otra en puerta y así no siento el dolor y entonces ya me agarro del otro y no trabajo ningún duelo, no trabajo las 5 etapas del duelo, entonces ya entro en otra relación y así era yo como tapaba también la soledad, ¿no? Y algo bien importante que aquí en las relaciones que yo buscaba cuando me relacionaba, en este caso, pues buscando el afecto y la sexualidad, era pues que tenía un vacío emocional. Ese vacío emocional que yo lo quería llenar, en este caso con personas, ¿no? Este, y ese vacío emocional que dice, lléname, lléname por favor y relaciónate conmigo, ¿no? Ese vacío que solamente ya después, pues lo cubría, ¿no? O sea, se cubre con el vacío existencial, en este caso, cuando empiezan pues las fugas o las adicciones, se quieren llenar, o sea, en este caso yo lo quería llenar con relaciones y con sexo, ¿no? Yo lo quería llenar, en un tiempo lo llené también con drogadicción, estuve consumiendo también droga como por unos 15 años, eh, eh, pues más o menos parte de mi adolescencia y un poquito más, queriendo llenar ese vacío existencial, ese vacío emocional. Por eso es bien importante de que nos demos cuenta de qué sustancia o a quién estoy utilizando para llenar ese vacío, ¿no? Para querer llenar. Porque incluso ya aquí en la codependencia, los vacíos también se quieren llenar con ropa, ¿no? O se quieren llenar con personas, o se quieren llenar, pues, con vicios, ¿no? A mí, gracias a Dios, de que no se me dio el alcohol. El alcohol solamente era para mí un estimulante también, era como valor líquido, como para yo relacionarme con la gente, porque dentro de mí también había mucho miedo, mucha inseguridad al relacionarme en este caso, con las mujeres. Entonces yo tenía que utilizar a veces también ese valor líquido que era el alcohol, ¿no? Siempre pero lo bueno es de que gracias a Dios nunca se me dio, o sea, yo máximo 2, 3, cervezas o así, y solamente hasta ahí, ¿no? No sabía, pues, aunque parte de mi historial, de que mi papá, pues,
alcohólico, ¿no? Un papá alcohólico ausente, una mamá codependiente del alcohólico, una mamá permisiva, en el cual pues también los límites yo los conozco en la calle, ¿no? Los conozco afuera. No hay límites en mi casa, entonces yo los conozco afuera. Y, y bueno, yo en ese momento, cuando empiezo yo a relacionarme con el sexo opuesto, yo me creía, fíjense, yo solo soy un poco más sexual que otros, ¿no? Soy un poco más sexual nada más. Pero yo no me había dado cuenta de que ahí los instintos ya se estaban descoyuntando, ya se habían descoyuntado mis instintos, ¿no? El instinto sexual. eh, entonces, yo yo no veía, o sea, por ejemplo, la diferencia, porque me comparaba con otros hombres en ese tiempo de mi edad, y me recuerdo que estaba unos compañeros de que estábamos estudiando, y, y ellos, pues, a todo dar, no, me invitan a jugar billar, y yo recuerdo que ellos estaban encantados con el billar y echando broma y todo eso, y yo no, y yo decía, estos chavos, ¿qué onda, no? O sea, eran de mi edad, sin embargo, yo los veía como hasta cierto punto, tontos, o hasta cierto punto niños, pero porque mi mente ya estaba muy afectada. No puedo decir que desarrollada, ¿no? Pero esa parte de donde se descoyunta un instinto, es de que ya piensas más y actúas más que cuando el instinto es natural. No le doy tiempo a crecer, eh, pues paulatinamente, sino que se despunta, y es cuando se descoyunta ese instinto, ¿no? Entonces yo en ese tiempo los veía a ellos y decía, híjole, estos cuates, ¿qué onda? ¿Con qué se divierten, no? eh, este, yo prefiero divertirme con una chica, yo prefiero ver salir con una mujer y estar, o sea, y entonces empiezo como a ser, más, se puede decir, más independiente o más aislado, y empiezo a relacionarme con las mujeres. Para esto, pues yo me caso a muy temprana edad, me caso a los 20 años, y, y pues en ese casamiento, pues tengo dos hijas. Y yo recuerdo de que después de divorciarme, duré nada más casado como casi 4 años, y después de divorciarme, yo recuerdo que solamente me empezaba yo a relacionar con con gente como madres solteras, o que estaban en la misma situación que yo, ¿no? Pues gente divorciada también, pero era porque ahora ya lo veo así, porque me relacionaba desde la vergüenza, ¿no? A mí me daba vergüenza porque aún seguía estudiando, y me daba vergüenza porque tenía 24 años, y en la escuela, pues obvio que me daba vergüenza decir, soy divorciado y tengo dos hijas. Entonces, desde ahí era como el vivir doble vida, el estar siempre guardando secretos, ¿no? Y, y bueno, en eh, este caso también de que yo empiezo a andar con chicas, y el no poderle ser fiel a nadie. No podías yo serle fiel a nadie, siempre estaba viviendo doble vida, siempre ya era adicto a las aventuras, ya estaba teniendo una relación tras otra, y en el momento en que yo me doy cuenta, en ese tiempo, llegué a tener casi, una chica como para cada día de la semana, ¿no? ¿Y por qué? Porque en primera, pues
se me daba, era parte de la seducción. En ese tiempo, pues, estaba más joven, hasta cierto punto decían que era atractivo y pues como nos dedicábamos al negocio, pues ya tenía yo dinero para invitar. Entonces era siempre estar viviendo ese doble vida, ¿no? Y se dice también que aquí el método de expresar intimidad estaba ausente. O sea, yo no sabía qué era intimidad. Yo nada más era relacionarme eh, desde... Y aquí entra, fíjense que entra algo muy importante porque, como lo dije, de relacionarme desde la lujuria. Es muy importante ya porque ya ahorita como agrupación, ya lo podemos decir, eh, no es no es un tema en el cual pues se tiene que esconder porque viene dentro de los 7 defectos de carácter o los 7 pecados capitales que antes le llamaban hábitos mentales malsanos, fíjense. Entonces, desde ahí, pues yo ya me relacionaba desde mi lujuria. Ya no, yo no conocía ese expresar intimidad, pues estaba ausente de mí, ¿no? Seleccionaba también parejas con mucha energía masculina, ¿no? Ya después, ya de más grande, cuando empecé como a vivir después del divorcio con 2 parejas, yo las seleccionaba con mucha energía masculina. ¿Y qué pasa aquí cuando las seleccionas, en este caso, con energía masculina, se convierten en tu mamá, ¿no? Y después pasa algo porque no puedes, yo buscando a la mamá en mi codependencia, yo no sabía que mis parejas yo buscaba a la mamá, así como la mujer busca en el hombre al papá, si no sana esos vínculos. Entonces, yo escogía las parejas así y, y aquí resulta algo paradójico porque cuando la persona, cuando el niño se comporta, perdón, cuando el hombre se comporta como niño, hace que la mujer se comporte como madre. Pero acá el punto, la paradoja es de que pues no puedes tener relaciones con tu madre, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera los roles que se cambian codependientemente o que están tomando cada uno, entonces por eso yo me di cuenta de que cuando yo ya veía a la pareja como mamá, ¿qué pasa ahí? Pues que no puedes tener sexo con la mamá y entonces empiezas a buscar afuera, empiezas a tener amantes, ¿no? Empiezas a voltear a ver otras personas. Es muy importante eso porque lo mismo sucede en la mujer. Si la mujer en la pareja ve al papá, pues es posible que también cuando alguien le hable o la quiera, pues en cierta manera, pues adular, pues lo va a ver diferente porque ya como a su pareja la ve como papá, pues entonces ya va a empezar como a buscar por fuera. O sea, entonces así me pasó a mí. La lujuria se convirtió en un ansiolítico, el sexo se convirtió en una anestesia. Por eso a mí cuando pues el título que le pusieron, como el sexo como anestesia, pues se escucha fuerte, la verdad, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, se convierte en eso. Cuando no es amor, se convierte en eso, se convierte, y yo pues, lo ocupaba como ansiolítico también, ¿no? Es parte de lo que fue en mi historial. Y bueno, para mí, eh, ese ansiolítico, o sea, ¿por qué? Porque el cerebro se acostumbra
al estímulo o la descarga de dopamina que da el placer momentáneo, la gratificación inmediata. Es el síndrome de recompensa, así como lo da la masturbación, también lo da el sexo. Entonces, mi cerebro se acostumbró a esa descarga de dopamina y por eso a mí yo buscaba también esa adrenalina en las relaciones y buscando es anestesiar también, ¿no? Anestesiar el dolor, anestesiar la vergüenza, anestesiar la culpa y anestesiar también el miedo. El miedo también, el miedo también, pues anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quiere sentir. Recuerdo cuando mi padrino me decía, no hay otra manera de, de, de sanar el dolor más que enfrentándolo. No hay otra manera. Aquí la vergüenza y la culpa tóxica también la tuve que trabajar. Hay un libro muy bueno de John Bradshaw que se llama Sanando la vergüenza que nos domina. ¿Y cuál era mi vergüenza? Pues esa vergüenza de que yo a temprana edad era una persona divorciada con 2 hijos, entonces con la gente que me relacionaba, pues eran puras chicas como hijas de familia, y mi vergüenza era de que yo no les podía decir o no les quería decir mi situación civil o actual, ¿no? Entonces, esa era parte de mi vergüenza. Y bueno, para esto, pues, como les decía anteriormente, es necesario trabajar las emociones y los sentimientos, gestionarlos de una manera sana y asertiva para no fugarse tanto en las relaciones sexuales, no fugarse en el sexo con uno mismo, que eso es, pues, parte de lo que es la masturbación. Y bueno, ¿qué pasa ya después? Que uno cuando empecé a tocar fondo, uno de mis fondos de sufrimiento fue cuando en ese tiempo yo tengo una relación, ya vivía yo con la persona y entonces yo era de las personas que vivía doble vida, que tenía otras personas aparte de su pareja, ¿no? Y pero nunca, nunca se me había descubierto. O sea, el llevar doble vida, dicen que para un mentiroso, pues tiene que tener una gran memoria, ¿no? Y así era yo tenía una gran memoria, entonces, pues siempre sabía lo que iba a decir, entonces empieza esta persona a darse cuenta de, porque la mujer es muy pues es muy inteligente, o sea, la mujer yo siento que aparte de ese instinto que tiene, pues se da cuenta cuando el hombre empieza pues a andar con otras personas o a mentir o a no llegar y disfrazar las cosas, ¿no? Pero sin embargo, a mí nadie me había descubierto, nadie me había cachado hasta que esta persona me descubre, me descubre y me quita la máscara, ¿no? Me quita la máscara, me descubre mensajes, en el celular, me descubre también, tickets de los restaurantes donde iba y me dice, mira, aquí dice 2 personas y pagaste tanto y fuiste a tal lugar. Y entonces, ¿qué pasa aquí? O lo reconoces o, lo, o no lo reconoces y te haces el enojado y no aceptas nada, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo yo reconocí y le dije, pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque mi parte manipuladora y codependiente era de que yo le decía, es que estás mal. No, son nada más tus pensamientos, o sea, estás mal. Eres celosa, ¿no? Eres celosa nada más, pero sin fundamentos. Ayer precisamente se hablaban de los celos, ¿no? Y yo era el que provocaba los celos, fíjense. O sea, yo era el que los provocaba. Yo era el que obsesionaba a las personas con mi doble vida, ¿no? Entonces, me descubre
y me dice, este eres tú. Y pues ya no tenía más opción y decirle, bueno, pues sí, ahora sí que lo que pensabas era verdad. Eh, en ese tiempo, pues ella estaba en mi casa y, y qué bueno de que no se quiso quedar y dijo, pues te dejo. Y empezó ahí un fondo de sufrimiento para mí, el empezar a trabajar con mi soledad. Y por esa relación yo entro a Codependientes Anónimos, ya algunas 24 horas. Entonces, eh, me doy cuenta y empiezo a trabajar el daño, todo el daño que yo hice, todo el daño que yo hice a las parejas, ¿no? En este caso, con esa forma pues, de relacionarme, ¿no? Empiezo, empiezo a tocar un fondo de sufrimiento, empiezo a trabajar la culpa, ¿no? Porque yo recuerdo que me pasé un tiempo, un buen tiempo trabajando la culpa, porque yo en este caso yo le decía a la persona, es que te amo, ¿no? Y yo sí, y yo realmente sí sentía que la amaba, compañeros, o sea, pero fíjense, pues dice que en la literatura que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Eh, pero yo sentía que la amaba hasta que ya después se va y yo como a los 6 meses y que ya estaba en la agrupación, este, yo estaba tomando terapia y voy con mi psicólogo y me sentía muy desesperado, porque sabiendo yo de que no podía estar con ella, llego a la encrucijada de que no puedo estar contigo, pero tampoco puedo estar sin ti. Y yo queriéndola buscar, este, voy con el terapeuta y muy desesperado y le digo, ¿sabes qué? Estoy mal, me siento muy mal, quiero ir a buscarla, ya quiero que regrese. Esa parte de la codependencia donde empieza la supresión o la abstinencia, ¿no? Y la abstinencia es parte del contacto cero. En este caso, ella me hace contacto cero, no sabía ni dónde encontrarla y, y después ya voy con el terapeuta y le digo, ¿sabes qué? La necesito. Y me dice, y me hace una pregunta a mi terapeuta y me dice, ¿la amas o la necesitas? Y le dije, las dos cosas, la amo y la necesito. Y me dice otra vez, ¿la amas o la necesitas? Y le dije, las dos cosas, ya te lo dije. Y dice, no, la necesitas para tapar eso que tú estás sintiendo. Tú la necesitas para tapar eso que tú estás sintiendo. Pero va a pasar de que si ella viene, lo dejas de sentir por un rato, pero si se vuelve a ir, lo vas a volver a sentir. Dice, porque eso no es amor. El amor también es libertad. Y si tú la amaras y si tú no eres la persona para ella, la dejas en libertad. El amor es libertad. Entonces yo me quedo, pues en cierta manera sorprendido y digo, híjole, y empiezo a trabajar mi huella de abandono, mis heridas de la infancia, porque no había otra manera yo sentí ese abandono y dice, y sí, efectivamente, dice, si viene, lo vas a dejar de sentir, pero si se va, lo vuelves a sentir, ¿no? Entonces, para mí, la lujuria se convirtió en la fuerza impulsora. Dicen que, por ejemplo, el sexo es el síntoma nada más, el alcohol es el síntoma, o sea, las sustancias son el síntoma. Por eso hay que irse a la raíz, hay que irse a la raíz. En este caso, la lujuria era la fuerza impulsora, lo que me hacía fugarme en la infidelidad, en la promiscuidad, en la fantasía, porque es una parte también que, que yo como codependiente tiendo mucho a fantasear. Tengo que aterrizar,
tengo que aterrizarme porque si no, mi mente se va y ya hago historias y empiezo a fantasear, pero también es una parte también de la lujuria, ¿no? Por eso en la masturbación pues entra la fantasía, la fantasía. ¿Qué pasa ahí? Porque la masturbación pues es con fotos, imágenes, objetos de fantasía y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y entonces empieza en mí el aislamiento, ¿no? Empiezo a sentirme aislado, empiezo a hacer una conexión falsa desde, desde siempre el adulterio o siempre ser infiel. Y, ¿Y qué pasa en otro fondo de sufrimiento que toqué? Que durante mi relación tóxica con esta persona por la que yo entré a Codependientes Anónimos, donde estábamos, que terminábamos y luego la reconciliación y terminábamos y se iba de la casa unos días, luego regresaba otra vez y así, esas relaciones tóxicas codependientes que terminan en reconciliación. En una de las reconciliaciones, sin poder trabajar yo el contacto cero, pues en una de las reconciliaciones resulta embarazada. Y fue algo que para mí fue, pero lo más fuerte y lo más duro de tocar fondo, ¿no? Porque resulta embarazada y, y después en ese momento, pues decidimos no tener al bebé. Entonces, eh, se hace una interrupción del embarazo y eso me genera una culpa tremenda. O sea, pero para que se den cuenta de que si uno no pone a tiempo los límites y no hace el contacto cero, todo lo que puede pasar en una relación tóxica. Entonces, ahí ya tuve que empezar a hacer reparación de daños, lo que es el octavo y noveno paso, ¿no? Eh, Empecé ya después esa culpa la estuve cargando mucho tiempo, la estuve trabajando, incluso la trabajé con terapeuta, la trabajé también en un temazcal, ahí nos guió también unos chamanes en ese caso, en ese tiempo que hizo un trabajo interior, pero increíble, ¿no? Increíble. Y fue como empecé a sanar también yo esa culpa, porque en ese tiempo yo estaba, ya después yo me culpaba con, híjole, ¿por qué no lo tuviste? Eres un cobarde, lo hubieras tenido, que no sé qué, pero, pero ya después de reparar daños y ya no estaba viviendo con ella, pues me dijo ella que realmente ella no quería, o sea, no se sentía apta como para tener al bebé y que por eso ella decidió eso, ¿no? Eh, y así fue parte también como yo sané esa culpa, pero fue uno de mis fondos de sufrimiento, pero de los, de los tremendos, ¿no? Que yo dije, tengo que cambiar, tengo que cambiar porque si no, yo no puedo seguir igual, yo no puedo seguir relacionándome ahí. Y, y se dice que en cada enmienda el peso de la culpa va disminuyendo, dice la literatura, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo como adicto, el adicto es egocentrista, es egoísta por naturaleza. Y se dice que el ego pide, el ego siempre pide, el ego recibe y el amor da. Entonces, ese egoísmo que me caracterizaba como enfermo, como adicto, pues también lo tuve que trabajar en un programa de recuperación de 12 pasos porque se dice que el programa es ego reductor. ¿Y qué quiere decir con eso? Que da como resultado la humildad. Cada paso, cada paso va reduciendo mi ego. Cada paso. El primero, el segundo, todos los pasos, ¿no? El primer paso
es de que admito que soy impotente. Entonces ahí empieza la derrota y, 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 y que mi vida se ha vuelto ingobernable también, ¿no? Y en los segundo y tercer paso, pues ya le pido a un poder superior, ¿no? Entrego mi vida y mi voluntad en el tercer paso a un poder superior. En el segundo paso, pues, que me regrese el sano juicio, ¿no? Yo realmente con estas conductas no tenía sano juicio. Yo no podía tener sano juicio. Yo tuve que darme cuenta también de por qué actuaba de esa manera, por qué actuaba inconscientemente de esa manera. Entonces, recuerdo que en ese tiempo fui a tomar un taller y donde el conferencista, donde el doctor decía que hay tres tipos de vocaciones: vocación de soltería, vocación de pareja y vocación de familia. Y entonces yo tenía que descubrirme ahí, o sea, porque si yo tenía vocación de soltería, o sea, ¿para qué iba a tener una pareja si la iba a estar engañando? O sea, podía llegar a acuerdos con las personas y decirle, pues yo tengo vocación de soltería, yo no me voy a comprometer, no quiero una relación formal y aceptas o no aceptas, ¿no? Yo me di cuenta que sí tengo vocación de pareja, o sea, sí me gusta estar en pareja. eh, Sin embargo, pues tuve que trabajar también el respetar a una pareja desde el amor, no desde la necesidad, no desde la carencia. Y la vocación de familia también, eh, pues tengo dos hijas y gracias a Dios, pues en cierta manera, pues llevo una relación hasta cierto punto saludable con ellas, aunque pues me divorcié, solamente duré con su mamá 4 años. Sin embargo, esa vocación de familia, pues la he estado trabajando, la he estado trabajando, haciendo actos de amor, practicando actos de amor para también quitar mi egocentrismo, quitar ese egoísmo que me caracteriza, ¿no? Y dentro, también algo bien importante que a mí me sucedió dentro de lo que es, de lo que eran mis conductas, codependientes, es de que yo para querer parar esas conductas codependientes, me meto, a practicar una creencia religiosa, ¿no? Y entonces ahí tengo una abstinencia de 3 años, una abstinencia de 3 años, pero ¿qué pasa? O sea, es diferente la abstinencia a la sobriedad. La abstinencia es como si fuera una borrachera seca. Es una borrachera seca que cuando ya no puedo aguantar esa abstinencia, pues se desata, ¡pum! Y vuelve a suceder lo mismo. O sea, es muy diferente a la sobriedad, ¿no? Entonces, eso se llama religiosidad neurótica. Cuando empiezo yo a estar a practicar esa creencia, ¿no? Religiosa, me empiezo a congregar, incluso en ese tiempo hasta estaba estudiando teología, y yo dije, no, pues ya la hice, ya la libré, ¿no? Qué padre, o sea, ya no engaño, ya no me meto en relaciones con mujeres, pero era solamente una abstinencia, era una religiosidad neurótica porque yo me relacionaba desde mi falsa personalidad, ¿no? Existía todavía ahí la lujuria. Y la parte, cuando me di cuenta, es de que ahí dentro de esa congregación empiezo a andar con una persona casada. Y, y yo dije, no puedo, o sea, no puedo estar aquí fingiendo tampoco hipócritamente, eh, levantando manos santas, ¿no?
y estudiando teología y creyéndome santo cuando realmente ni lo soy. Esa es parte también de, de esa religiosidad neurótica que yo viví y seguía yo viviendo una doble vida, ¿no? Una doble vida que me causaba sufrimiento. Una borrachera seca, le llamamos aquí en los grupos, ¿no? Cuando solamente tapas la botella, pero tus actitudes y comportamientos siguen siendo los mismos. Por eso el programa dice que es cambio de juicios y actitudes. Mientras no haya cambio de juicios y actitudes, no se está trabajando un programa de recuperación. Siempre tiene que haber cambio de juicios y actitudes. Entonces, yo tuve que identificar mis detonantes. Tuve que empezar a identificar qué es lo que me llevaba a tener esas conductas. Tuve que empezar a trabajar, como les decía, mis heridas de la infancia, la herida de abandono, la herida de rechazo y sobre todo la herida de traición. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo mi herida de traición, yo tiendo a seleccionar parejas con la misma herida. ¿Y qué pasaba aquí? De que yo las traicionaba, ¿no? Porque yo pensaba, antes de que me traicionen, traiciono. Y por eso esa era mi parte de ser infiel, ¿no? De estar en cierta manera, pues, en adulterio, ¿no? Hasta que ya sano mi herida de traición y pues ya empiezo primeramente a no traicionarme a mí mismo. La herida de traición, la máscara que se ocupa de adulto es la de controlador. Yo empiezo a controlar también, con dinero. Ese era también mi manera de controlar a las personas. Yo les decía, pues sí, sí te doy, sí te mantengo, sí, sí, pero vas a hacer lo que yo diga, ¿no? En cierta manera, o sea, ese era como, como en cierta, pues lo que yo hacía, ¿no? Hasta que ya sano mi herida de traición y, y dejo de controlar, dejo de traicionarme a mí mismo, porque el no traicionarme a mí mismo es decir sí cuando quiero decir sí, no cuando no quiero, cuando quiero decir no. Entonces, empiezo a trabajar también la herida de abandono, ¿no? Para no empezarme a, a colgar de las personas, en este caso de las mujeres, o no empezar a convertirlas y a buscarlas, como lo dije anteriormente, como buscando a mi mamá, ¿no? Y también la herida de rechazo, que normalmente pues es parte también de baja autoestima y empiezo a aceptarme, ¿no? Empiezo a aceptarme porque, porque cualquier emoción que no trabajaba, pues me llevaba a querer nuevamente consumir, ¿no? En este caso, a fugarme. Y me doy cuenta entonces de todo lo que, me di cuenta de todo lo que yo había perdido por parte en este caso, de la lujuria, ¿no? De relacionarme desde ahí y que había perdido relación de pareja, que había perdido un negocio también muy fructífero que tenía y sobre todo que había perdido mi relación con mi poder superior. Había perdido mi relación con mi poder superior porque se dice que la lujuria pues mata el amor, ¿no? La lujuria mata el amor. No es posible que haya amor cuando está la lujuria. Entonces, eh, después de empezar a hacer reparaciones, me empiezo a dar cuenta de que el sexo es opcional.
no pasa nada si no tengo sexo, el sexo es opcional, y que la verdadera conexión es la conexión con un poder superior. Nadie va a llenar mis vacíos más que un poder superior. Y yo los quería llenar con personas. Y empiezo a trabajar, como les dije, los defectos de carácter. En el sexto y séptimo paso, entregárselos a un poder superior. Pero aquí es muy importante porque en el sexto paso dice que tengo que estar enteramente dispuesto. Yo no estaba enteramente dispuesto a entregar este defecto de carácter. Para mí era bien difícil porque era mi única manera de sentirme valioso, de sentirme importante. Creía que era mi única manera de relacionarme, ¿no? Pero son esas carencias de niñez. Por eso también en la mujer cuando no tuvo esa contención o de papá, pues se relaciona también desde el sexo con las personas, ¿no? Dice la literatura, dice, utilizamos el sexo para enamorarnos instantáneamente. Decidimos creer que estamos enamorados con nuestra pareja sexual. Y en este caso la mujer, pues dice la literatura que da sexo para recibir amor, ¿no? Pero realmente no es amor. Es la única manera en la cual se siente vista o se siente hasta cierto punto reconocida, ¿no? Es el único lugar donde hace un contacto. Entonces, sí es importante ver eso, porque fíjense que también aprendí, pues sobre todo en la mujer, cuando se fuga en relaciones sexuales, ¿no? Que la pregunta que se tiene que hacer es, ¿de quién me estoy desquitando? ¿Del papá o del exmarido que no la valoró? Y entonces, ¿qué pasa? Pues, pues hay una manera como de desquitarse, decir, ve cómo aquí sí me hacen caso, ve cómo sí soy importante para esta persona, ¿no? Y empieza a fugarse desde las relaciones sexuales. Por eso es importante ver y hacerse esa pregunta, ¿de quién me estoy desquitando? En el caso del hombre, pues es diferente porque el hombre es, pues hasta cierto punto, más, más sexual en cuestión de que somos más visuales, ¿no? El hombre es visual y cualquier persona que llene nuestros cánones en cierta manera, de la lujuria, pues como es visual, inmediatamente se engancha, ¿no? Inmediatamente, pues va tras de esa ilusión de querer conquistar a la persona, ¿no? Entonces, les decía, empiezo a trabajar el sexto y el séptimo paso y aquí, hasta que yo digo, ya estoy enteramente dispuesto a entregar este defecto de carácter. Te lo entrego. Yo no puedo con él. Me derroto. Y en el séptimo paso dice que humildemente le pedimos, ¿no? Ahí también, por eso les decía que el programa es ego reductor, porque aquí en el séptimo paso ya, al entregar ese defecto de carácter, ya le decimos humildemente, le pedimos que, que elimines este defecto de carácter. En el primer paso, pues es declararse impotente ante ese defecto de carácter. Y bueno, se tiene que trabajar, a mí me dijeron que se tiene que trabajar la castidad. Es diferente, como les decía, la castidad a la abstinencia. La abstinencia es nada más tapar la botella, se destapa la botella y vuelven a salir todos esos defectos de carácter, ¿no?
El practicar la castidad se sugiere que estés mínimo un año sin pareja, trabajes en ti para ya después tener una cita sobria. Una cita sobria. No, ¿por qué? Porque la curación, dice la literatura, que tiene que ser física, emocional y espiritual. Todas las adicciones, en cierta manera, tienen que sanarse a nivel físico, emocional y espiritual. Y se tienen que interrumpir las conductas, ¿no? Toda interrupción de conductas sexuales se interrumpen con la abstinencia. Es necesaria la abstinencia. Por eso cuando, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que dice que el único requisito es dejar de beber y hay una abstinencia. Ya después, con el tiempo, ya viene la sobriedad. Se dice que la sobriedad es la ausencia de neurosis y la ausencia de ingobernabilidad. Imagínense, la sobriedad emocional es la ausencia de neurosis y la ausencia de ingobernabilidad. Cuando yo todavía estoy siendo ingobernable, todavía no tengo sobriedad emocional. Cuando quiero hacer mi voluntad, todavía no tengo ninguna sobriedad emocional. Entonces, tuve que empezar a interrumpir esas conductas que yo tenía, porque se dice que en vez de cubrir nuestras emociones con sexo compulsivo, como comenzamos a exponer las raíces de nuestra hambre y nuestro vacío existencial. ¿Y cómo es esto? Pues también en catarsis, ¿no? En la tribuna también se pueden empezar a a exponer esas raíces que nos llevaron a esas compulsiones, ¿no? Porque muchas veces se desata la obsesión y la obsesión va junto con la compulsión. Cuando yo tengo un pensamiento obsesivo, que es un pensamiento recurrente, sale la compulsión. Y entonces empiezo a enfrentar estos defectos de carácter. Deseo de cambiar y sobre todo ponerlos en manos de Dios, como les había dicho en el tercer paso, porque así pierden el poder que tenían con nosotros, sin recurrir a nuestra droga. Cuando yo le entrego esos defectos a un poder superior, pierden el poder, pierden el poder. Y así, de esa manera, se empieza a vivir una sobriedad positiva, ¿no? Aprendiendo a dar en lugar de recibir. Y dice la literatura que conseguimos lo que ninguno de esos sustitutos jamás fue capaz de proporcionarnos. Esos sustitutos que son el sexo, el placer sin compromiso, las relaciones tóxicas dependientes sexuales, y se llega hasta, y es cuando se dice que estamos estableciendo una conexión verdadera con un Dios, con un poder superior, como cada quien lo conciba. Cuando yo ya empiezo a ver también de que empiezo a respetar mi cuerpo y lo empiezo a ver desde como un templo, ¿no? Como, como un templo, como algo sagrado, ¿no? Cuando ya el tener relaciones sexuales se convierte en un acto sagrado, una fuerza vital, una esencia entre dos personas, ¿no? Pero no, desde la necesidad. Por eso se dice que la curación es un proceso espiritual y no religioso. En este caso es espiritual, porque yo lo quise la curación como el proceso religioso y no pude. Quizá a lo mejor a algunos sí les funcione,
a lo mejor unos dice, pues yo ya me metí a profesar una religión y pues estoy bien tranquilo en esa área, ¿no? En esa área sexual. Y bueno, pues en este caso, practicando, empiezo a recobrar yo una alegría de existir. Eh, en las mañanas entro a unas juntas donde se comparte, porque yo empecé a trabajar también esta adicción en otro grupo de recuperación de 12 pasos. No, trabajé, parte de que trabajé mi codependencia en los grupos de CODA, pero yo también tuve que trabajar esta adicción en otra agrupación. Y en esa agrupación, hay unas juntas que son de agradecimiento, rendición y compromiso. Ahí es cuando me empiezo a, a tener esa conexión con ese poder superior, desde el agradecimiento, a qué te comprometes, ¿no? Primero agradecimiento, la rendición, rindes también lo que en ese momento te está detonando, esos comportamientos, se los entregas, empiezas a bendecir a las personas que son objeto de tu lujuria, y al final, ¿a qué te comprometes? A qué te comprometes, no? Y de esa manera yo empecé como a trabajar esa virtud que es la castidad, porque la castidad, pues para mí no ha sido tan fácil, la verdad no ha sido fácil por, por, por haber llevado esa vida también tan desordenada, ¿no? Tan llena de, pues, pues de placeres, ¿no? Porque dice, la lujuria es obtener de manera desordenada el placer sexual, lo que en su máximo esplendor podría incluso actuar en compulsiones sexuales, transgresiones, adulterio. Y otra literatura, pues nos da la referencia de lo que son los placeres de la carne, ¿no? En este caso, de darle rienda suelta a la lujuria. Por eso, por eso se tiene que trabajar, pues, como virtud la castidad. Empecé también a trabajar esa energía sexual, porque no se puede tampoco negar, no se puede decir no existe, porque si no ya se convierte en anorexia sexual, ¿no? No puedo decir, yo renuncio, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo ya no me vuelvo a relacionar, yo renuncio a esa energía sexual, pero no, esa energía se tiene que reciclar porque existe. Y cuando no se recicla de una manera sana, empieza también a somatizar el cuerpo. ¿Y qué pasa en la mujer? Pues empiezan a haber quistes, empieza a haber desorden hormonal también, ¿no? Se tiene que reciclar de una manera responsable y sana. En este caso, a lo que a mí me ha funcionado también es la meditación. La meditación es algo increíble también. Lo hacía Gandhi, lo hacía Osho y algunos iluminados también, ¿no? Y no era de que no necesitaran, pues en cierta manera una pareja, era de que estaban reciclando esa energía sexual mediante la meditación, ¿no? En este caso tenemos el paso, el 11º paso, oración y meditación. De esa manera también se puede reciclar esa energía, se puede reciclar también con baños genitales, ¿no? Eh, cuando, cuando no se tiene pareja, y es una manera sana y responsable de empezar a reciclar esa energía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sexo
tiene que haber confianza y plena conciencia. Y si no hay esas dos partes que son súper importantes, pues simplemente no se está teniendo una intimidad con la persona. Si no hay confianza, si no hay plena conciencia de lo que estoy haciendo, pues simplemente es un acto meramente carnal, ¿no? Meramente, pues obtener un placer. Nos vamos solamente a obtener ese placer que da el sexo. Sin embargo, cuando no existe el placer, ahí también hay un problema. Hay un problema que hay que ver porque puede haber frigidez, ¿no? Volvemos a lo mismo, anorexia sexual. Y bueno, voy a leer parte de lo que es, a ver, aquí estaba lo que era, dice, así como los adictos, dicen anorexia sexual en el libro Pelando la cebolla, y dice, la anorexia sexual existe cuando evitamos experimentar o expresar nuestro regalo natural de sexualidad humana. Algunos de nosotros, de forma abierta o cubierta, fuimos abusados en la niñez. Algunos fuimos avergonzados por nuestra curiosidad natural, nuestra identidad sexual o la imagen de nuestro cuerpo. Así como los adictos al sexo utilizan el sexo como una herramienta para evadir la intimidad o esconder sus sentimientos, los anoréxicos sexuales evitan las relaciones sexuales por miedo a la intimidad sexual o intento de aliviar la vergüenza no resuelta en su niñez sobre la sexualidad. Los anoréxicos sexuales niegan sus sentimientos y deseos naturales de las relaciones sexuales íntimas. Entonces, tanto se puede ser adicto como anoréxico. Y el concepto de sana sexualidad, pues es un regalo y un método para expresar intimidad, que como les decía, es esa intimidad pues que nos puede dar realmente una pareja cuando realmente existe el amor, ¿no? Cuando no es solamente desde lléname, desde llena mis carencias, desde no quiero estar solo, ¿no? Ese es el cuidado a uno mismo. Y otra de pelando la cebolla en las relaciones codependientes es cuando dice, acepto sexo cuando lo que realmente quiero es afecto. Tengo miedo de que no te quedes si no te doy lo que quieres. Yo esto lo relaciono en cierta manera con la mujer, ¿no? Porque cuando se acepta sexo en lugar de afecto, pues es una manera también como de tener al hombre, de tener a la persona ahí, ¿no? Y una relación auténtica, que dice aquí en el libro Pelando la Cebolla, dice, porque estoy en recuperación, no entro en una relación. Quiero primero desarrollar una amistad antes de llevarla al siguiente nivel. Esa es una manera sana de que primero, pues conocerse, ¿no? Primero conocerse y para llevarla al siguiente nivel. Y aquí también algo que vi que es muy interesante es, dice, toda mi vida utilicé a los demás para llenar el vacío que tenía de Dios. Fantaseaba sobre actos sexuales en los que quería participar con otros y mentalmente repetía esos eventos. Haciendo esto, experimentaba sentimientos de pasión, fuerza, poder, amor, drama
y control que acompañan a la fantasía y el juego. Estos sentimientos enmascaran a los verdaderos sentimientos de dolor, trauma y autoodio, el resultado de tener a mis padres, viviendo a través de mí. Entonces, como les decía, es bien importante, pues no enmascarar esos sentimientos, ¿no? El dolor, el trauma, el autoodio, trabajar también si se ha tenido un abuso sexual, eh, o, o de cierta manera un cierto despertar sexual que no fue el indicado, porque si no, eso se puede convertir en, en adicción, a tener relaciones, pues, de cierta manera, extramaritales también, o relaciones solamente, pues, desde la fuga sexual. Es súper importante eso. Y bueno, pues no sé qué tiempo tengo. Y Todavía, tenemos unos 10 minutitos más si quieres terminar el tema o si quieres que pasemos a sesión de preguntas y respuestas, como tú nos indiques. sí, mira, voy a darle lectura a a lo que encontré que para mí, que dice que es lujuria. Lujuria es no saber decir no, encontrarse constantemente en situaciones peligrosas, volver la cabeza sediento de sexo a cada paso, sentirse atraído exclusivamente por la belleza, las fantasías eróticas, los usos de objetos eróticos, la adicción a la pareja como si de una droga se tratara, perder la identidad por fundirse en la pareja. Lujuria es la obsesión con lo romántico, la búsqueda del efecto mágico, el deseo de excitar a la otra persona. Dice, la lujuria mata. La lujuria es la cosa más importante cuando uno lo pone en cierta manera como lo más importante. Dice, la lujuria es la cosa más importante de mi vida. Es más importante que yo. Esclavo de la lujuria. Me es imposible ser yo mismo. La lujuria me esclaviza, la lujuria mata la libertad y me mata a mí. Entonces, pues con esto termino mi compartir. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias, Víctor, por tu participación. Compañeros, si pueden abrir sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a Víctor, agradeciendo su participación. Para mí resultó muy esclarecedora, muy clara, muy concisa. Y bueno, Gracias. compañeros, quien quiera hacer alguna pregunta puede hacerla a través del chat o ir levantando su manita virtual y con gusto les damos la palabra. Por lo pronto, adelante, Yasmin. Sí, buenas noches. Yo me reúno en otro grupo de CODA. Ellos compartieron la información sobre estos talleres que ustedes están teniendo. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, yo no identificaba que yo tenía ese problema hasta ahorita que estoy escuchando al compañero. Mi común denominador es buscar hombres no disponibles. Me he llegado a tener hasta cuatro relaciones abiertas a la misma vez, pero solo, o sea, nadie se enteraba que yo estaba con otras personas. No, no que yo tolere que estén con alguien más, no. Y, y ya me retiré de ese estilo, pero empecé a buscar hombres casados porque ya necesitaba más afecto. Entonces, los solteros no me trataban muy bien, además literalmente era para encuentros sexuales. Entonces, los casados era otra historia de que, ay, ¿cómo estás? Más plática, más atenciones, hasta cariño. Y también la fantasía de ellos de que
ay, si estuviera soltero estaría contigo y todo ese rollo. Entonces, mi pregunta es como, para ese tipo de, de comportamiento que he desarrollado básicamente toda mi vida, am, ¿está bien que me quede solo con coda o necesito alguna terapia adicional o algo así más o menos? Ok, gracias por preguntar, Yasmín. Pues mira, eh, en mi experiencia, pues como lo dije al principio, la codependencia es la madre de todas las adicciones. Entonces, si tú trabajas la codependencia, poco a poco van a ir cayendo también las adicciones. En este caso es de que al, al relacionarte con gente que no está disponible, o en este caso a buscar también personas que en cierta manera pues, pues tienen una relación de pareja, como lo dijiste con los casados, ¿no? Ahí qué pasa, pues de que en primera tienes que darte cuenta si es miedo al compromiso. Miedo al compromiso y por eso se escoge gente que no está disponible. Cuando yo escogía personas casadas es porque para mí, entre comillas, era más fácil, ¿no? Era más fácil salirme de la relación, era más fácil como no comprometerme. Entonces tienes que identificar si esa manera de relacionarte es miedo al compromiso, obvio de que también es parte de la baja autoestima, el ponerse también como no querer ser prioridad, sino ponerse como la segunda persona, ¿no? Eh, yo te recomiendo, yo aquí pues las sugerencias que se dan eh, es desde qué, cómo te sientes has intentado, por ejemplo, estar en abstinencia, porque ahí te vas a dar cuenta, o sea, ahí te vas a dar cuenta, cuando uno en abstinencia empieza la supresión, ahí nos damos cuenta si es una adicción o no es una adicción, o solamente es una fuga en la cual pues utilizar a las demás personas para no sentirme solo, ¿no? O porque quiero una ganancia secundaria. ¿Cuál es tu ganancia secundaria en andar con esas personas? A lo mejor económicamente, a lo mejor no te sientes sola, a lo mejor no sé, o sea, ¿cuál es tu ganancia secundaria? Pero tú al empezar a practicar la abstinencia, ahí es cuando uno se da cuenta si es una adicción. Si tú tienes una adicción, en este caso al sexo, sí tienes que tomar una terapia alternativa o tienes que buscar otra agrupación también y trabajar la codependencia aquí y trabajar ese estigma en otro lado. Pero ahí te vas a dar cuenta en la abstinencia. ¿Sí me explico? Si tú puedes durar, por ejemplo, si tú dices, yo estoy en abstinencia 3 meses, 6 meses, como si nada, hago contacto cero, ya no tengo amantes, qué padre, y me siento bien, no es adicción. Cuando me hace falta, cuando yo digo, híjole, es que sí necesito sentirme importante, como lo decía, ¿no? Necesito sentirme vista, necesito sentirme valiosa y esa manera es la única manera en la cual yo me relaciono con el hombre. Es la única manera que yo encuentro como para relacionarme con el hombre. Entonces, pues ahí es donde te tienes que dar cuenta, ¿no? Yo te sugiero que primero hagas un síndrome de abstinencia, de contacto cero, y te vas a dar cuenta realmente si es adicción o solamente es baja autoestima y empezar a trabajar en tu baja autoestima y en tus heridas de la infancia, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Sí, ya me orienté más o menos por dónde viene la cuestión. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Rosaí, con tu pregunta.
Gracias, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Rosa y yo soy codependiente. Víctor, gracias por el tema. Gracias a ti. Mi pregunta es, ¿cuáles son las 5 etapas del duelo en una relación que mencionaste? ¿Me las podrás decir, por favor? Eso es todo. Las 5 etapas del duelo empieza por la negación, del negar esto no me está pasando a mí. Después viene, a ver, déjame recordar, es la negación, es una de las etapas es el enojo, el regateo, la depresión y hasta el final la aceptación. Incluso en un duelo puedes experimentar las 5, en un día. O sea, tú vas a ver en qué etapa estás. O sea, por ejemplo, en el regateo es como, híjole, si no hubiera, o sea, todavía no lo acepta la mente, entonces, híjole, no hubiera dicho esto, y por qué le dije, y por qué. Entonces, ese es el regateo o la negociación, ¿no? Entonces, este, te va a dar ira, vas a sentir depresión, o sea, al principio es la negación de que no, esto a mí no me está pasando, o sea, no pudo haberse ido esa persona, no me pudo haber hecho eso, hasta que ya llega al final la aceptación. Y con el duelo, la aceptación es después la gratitud. Cuando tú ya en una relación de pareja la agradeces y agradeces por lo vivido, por lo bueno y por lo malo, ya trascendiste, mientras no. Y el duelo, pues puede ser, es como diferente en cada uno de nosotros, pero normalmente el duelo, dicen los profesionales, es un mes, un mes por cada año de relación. O sea, las personas, entre comillas, sanas, ¿no? Van a llevar un mes por cada año de relación. O sea, si tú viviste con la persona 6 años, en 6 meses ya tiene que estar cerrado ese ciclo de esa relación. Pero uno como codependiente puedes durar hasta años sin cerrar ese ciclo. Porque el codependiente pues va a estar siempre buscando lo que hubo, lo bueno que hubo en la relación para no sentir el dolor, para no trabajar el duelo. Por eso muchos nos quedamos en la fantasía y el cerebro, para no sentir el dolor, solamente va a recordar los momentos bonitos de la relación, para no trabajar el duelo. Ay, no, pues si no era tan malo, pues nada más me pegaba, pero pues era porque yo también, cómo me comportaba, o sea, empiezas a justificar. Entonces, es conveniente, no justificar y trabajar el duelo bien para poder cerrar un ciclo pues en tiempo y forma, ¿no? Porque pues el codependiente nos quedamos muchos años, ahí muchos años sin cerrar el ciclo y nada más viviendo de una ilusión nada más. Gracias. Gracias, Víctor. Por aquí nos están haciendo una pregunta en el chat. Dice, gracias, compañero. Si me puedes regalar respecto a la culpa y la vergüenza, ¿cómo la entregaste o trabajaste? La culpa y la vergüenza. Bueno, la culpa, es cuando nos sentimos como si fuéramos un error. Perdón, la vergüenza tóxica es como cuando nos sentimos que somos como un error, ¿no? Y, y yo recuerdo que yo al trabajar la vergüenza empecé como a aceptar
desde qué me daba vergüenza. Yo llegué a ir a hacerles un cuarto y quinto paso a Cancún y ahí trabajamos lo que era la vergüenza tóxica. Entonces hicimos un ejercicio en el cual nos pusimos una máscara, ¿no? Porque la vergüenza utiliza máscaras. Entonces nos pusimos una máscara y después teníamos que decir lo que más te causaba vergüenza. ¿Por qué? Porque te relacionas desde la vergüenza. Entonces, algunos compañeritos empezamos a trabajar la vergüenza. Recuerdo que una compañerita dijo, a mí me daba mucha vergüenza de niña cuando mi papá iba por mí a la escuela, porque él vendía helados y entonces iba con el carrito de helados. Y a mí eso me generó mucha vergüenza, me generaba mucha vergüenza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si no sanas la vergüenza? Te relacionas desde la vergüenza. Y otro compañero también que dijo, pues yo, compañeros, tengo que confesarles algo. Recuerdo que el compañero ahí se abrió y ya cuando, o sea, ya cuando dices tu vergüenza te quitas la máscara porque te da libertad, porque te, te escudabas en esa vergüenza y la tapabas. O sea, ese es el simbolismo de la máscara. Entonces, recuerdo que esa vez el compañero dijo, compañeros, yo tengo que confesarles algo. Tengo VIH-Sida, y no lo he querido decir porque pienso que me van a rechazar. Pienso que me van a empezar a ver mal, pero no puedo con esto. Tengo que sacarlo. Y ahí sacó eso de que le daba la vergüenza. Y, y se dice que John Bradshaw en su libro Sanando la vergüenza que nos domina, dice, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Y también lo dice la literatura de AA. Entonces, ¿qué pasa cuando yo guardo secretos? Empiezo a enfermarme tanto física como mentalmente. Por eso es importante sacar esos secretos. Se pueden sacar en tribuna, ¿no? Si es un lugar seguro. Y de ahí el compañerito pues ya empezó a actuar como él era realmente. Y como vio la aceptación de todos, empezó a hacer su tratamiento pues de VIH, y actuando normal, actuando ya normal, pero ya no desde la vergüenza, porque ya lo había sacado, ¿no? Ya lo habíamos trabajado ahí, y, y pues fue uno de los compañeros que yo estuve apadrinando bastante tiempo, y creo que gracias a Dios se fue sobrio, ¿no? Porque yo se reportaba conmigo, y después de la pandemia llegó un momento en que ya no me volvió a hablar. A mí me pareció raro, y hasta que contacté a su hermano por Facebook y me dijo que había fallecido, que ya sus defensas habían bajado, por el SIDA, y que había fallecido. Pero yo sé que murió sobrio, y qué bueno, me da mucho gusto. Pero bueno, esa es la parte que trabajamos, la vergüenza. Y la culpa, pues la culpa genera odio a uno mismo. En mi caso, fíjense, cuando yo me siento culpable, ¿qué pasa con el culpable que merece ser castigado? ¿No? El veredicto, cuando yo me siento culpable, es merezco ser castigado. Y entonces, si busco a alguien que me castigue, y si no, me castigo yo mismo. Eso es cuando está la culpa ahí. Por eso es necesario identificarla y empezar a trabajar
La culpa se trabaja haciéndose responsable. No hay otra manera de trabajar la culpa haciéndose responsable de lo que hiciste, de lo que te generó culpa, la trabajas. Si tienes que reparar daños, vas y reparas daños. ¿Por qué? Porque si no, el que siente culpa busca a quien lo castigue o se castiga él mismo. ¿Y cómo te castigas tú mismo? Pues no comiendo bien, no durmiendo bien, zapatos apretados. Es una manera de castigarse porque no te sientes merecedor. Entonces sí es importante trabajar la culpa y la vergüenza tóxica. Y es una gran oportunidad aquí en los grupos. Si tu grupo es seguro, pues también trabajarlo desde ahí, en la tribuna, hacer contacto con la emoción y trabajar la culpa. Compañeros, me siento culpable por esto y a esto y esto y esto, y adelante. Y si no, con tu padrino, si es algo más personal, pues trabajarlo con el padrino. Gracias. Gracias, Víctor. Por aquí hay otra pregunta, dice, no sé si me quedó claro el tema de la castidad. Yo terminé una relación hace un año, pero en este periodo de tiempo tuve como 2 encuentros sexuales. Debo estar un año sin relaciones sentimentales sin sexo, ¿es correcto? Pero para no llegar a anorexia en lugar de sexo es meditar, por ejemplo, durante ese año o en general. Y si yo en mi regateo le ofrecí regresar hace tiempo, pero no me gusta. Ah, no, sí, perdón, es una sola pregunta. Dice, no sé si me quedó claro el tema de la castidad. Yo terminé una relación hace un año, pero en este periodo de tiempo tuve 2 encuentros sexuales. Debo estar un año sin relaciones sentimentales y sin sexo, ¿es correcto? Pero para no llegar a anorexia en lugar de sexo es meditar, por ejemplo, durante este año o en general. Sí, sí, mira, es que fíjate que es muy fácil jugarse en otras relaciones, como, como les decía, ¿no? Es muy fácil empezar a jugarse en relaciones porque no le damos el valor a nuestro cuerpo. Yo cuando ahijadas me dicen, oye, fíjate que estoy saliendo con alguien y pues voy a empezar a tener relaciones sexuales, ¿tú qué me dices? No sé qué. Hay muchos padrinos que dicen, pues sí, aviéntate el servicio, no pasa nada. No, pero sí pasa, compañeros, sí pasa. A menos que no involucres emociones ni sentimientos, que es una relación abierta y decir, pues, pues solamente es placer sexual, ¿no? Solamente es como utilizarnos como objetos. Pero ¿qué pasa aquí? Pues de que el que utiliza, también lo utilizan. Entonces, al rato, pues no digas, no decir, es que me estás utilizando o nada más me buscas para eso. Pues es que simplemente, pues tú te pusiste en esa situación, ¿no? Nadie nos está poniendo, o sea, es pues lo que conlleva aceptar ese tipo de relaciones, de que dices, bueno, ya terminé y pues sí, me voy a aventar unas personas más y no pasa nada, ¿no? No hay compromiso, pero normalmente el compromiso tiene que ser contigo desde respetarte, desde cómo quieres que te vea la otra persona, cómo quieres que te tome la otra persona, ¿no? Porque yo le digo, ok, pero ¿qué quieres? ¿Quieres una relación formal y duradera? No, pues que sí. Entonces, ¿tú crees que de esa manera vas a tener esa relación formal y duradera? No, pues que no. Yo no, porque muchos padrinos sí le dicen, pues no pasa nada y vas, ¿no? Vas. Pero yo sí les hago ver de que la importancia de lo que son las relaciones y aparte de eso, de la importancia que es su cuerpo y respetarse sobre todo. Y sí, efectivamente, lo que es la meditación te va a ayudar, pero como no tienes idea. El yoga, la meditación, ¿por qué? Porque
porque te vas a dar cuenta que es estar en ti, que es ir hacia adentro, no simplemente fugarte en el afuera, ¿no? A menos que, te digo, a menos que tú sí decidas y digas tú, pues este chavo me gusta y no quiero compromiso y adelante, o como dicen, ¿no? En lo que sale el indicado, ¿no? En lo que sale el indicado, me aviento a los no indicados. O sea, sí, para mí sigue siendo una fuga, ¿no? Entonces sí tenemos que darnos cuenta si es fuga o cuál es mi necesidad o cuál es desde mi carencia o desde que realmente sí quiero yo una relación y se está formando una relación, ¿no? Pero bueno, ese es desde mi punto de vista. No sé si contesté tu pregunta, pero aquí se sugiere que un año estés sola para darte cuenta, porque si sales de una relación, lo repito también, pues tienes que trabajar un duelo. Y un duelo bien trabajado, cierras el ciclo, te das tiempo para ti y te vuelves a relacionar, pero ya no desde la necesidad, ya no desde híjole, necesito otra persona porque me está doliendo el haber dejado esa relación anterior. Ya lo trabajé, ya me siento bien, ok, inicio otra relación. Ahora, ¿cómo voy a iniciar esta nueva relación? ¿Desde dónde la voy a iniciar? Pero ya trabajaste en ti, ya te diste tu tiempo, ya estuviste en meditación, ya ya pues sanaste en cierta manera y ya te puedes volver a relacionar. Por eso lo que leía aquí lo que leía también en el libro Pelando la Cebolla, dice, fíjate, las relaciones codependientes, si nuestra relación termina, me sentiré deprimido, enojado, defraudado y con miedo. Para evitar esos sentimientos, buscaré desesperadamente un reemplazo lo más pronto posible. Te maldeciré por romper conmigo. Y las relaciones auténticas, ¿no? En este caso, sanas, dice, si nuestra relación termina, me sentiré triste. Antes de meterme con otra relación, me tomaré mi tiempo para sufrir la pérdida, para evitar el mismo error otra vez. Buscaré qué fue lo que estuvo mal. Mi valor como persona permanecerá intacto. Aún me importará no lastimarte. ¿Sí me explico? O sea, aquí tienes que darte cuenta si esas dos relaciones que tuviste después de terminar tu relación fue por las relaciones codependientes, o sea, por la codependencia. Porque aquí pues dice claramente que antes de meterte en otra relación te tienes que tomar tu tiempo para sufrir la pérdida, que es el duelo, ¿no? Es lo que yo decía. Es lo que yo decía. Y cuando dice aquí, para evitar el mismo error otra vez, buscaré qué fue lo que estuvo mal. En una relación de pareja se dice que se tiene que trabajar el 50 y el 50%. Porque si yo creo que el otro tiene toda la culpa de por terminar la relación, ¿no? Entonces ya yo no me voy a hacer responsable de mi 50%. Por eso cuando se suben a tribuna y dicen, es que me hizo, es que me dijo, es que él, no estás trabajando tu 50%. Cuando cambias eso de que él me hizo por yo lo permití, es cuando te empiezas a ser responsable. Yo permití que abusara de mí, yo permití que me maltratara, yo permití, entonces ahí te empiezas a ser responsable de tu 50%. Por eso cuando aquí dice, buscaré qué fue lo que estuvo mal en la relación, trabaja tu 50% y ya aún trabajado y cerrando ese ciclo, pues ya relaciónate, no pasa nada. Gracias. Gracias, Víctor. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿y si yo en mi regateo le ofrecí regresar hace tiempo, pero no me gustan sus requisitos para que me acepte nuevamente?
¿Qué me sugieres, compañero Víctor? ¿Hablar nuevamente con él para retirar mi propuesta o dejarlo así? Pues es que hay que ver por qué no, o sea, pues es que ahí no dice qué es lo que propuso, ¿verdad? Esta persona, No, pero, ajá, pero bueno, pero el regateo o la negociación siempre es cuando no se acepta todavía la realidad y el principio de realidad de que si esa relación lleva en el mismo proyecto de vida, si esa relación te va a llevar a ser mejor persona, ¿no? Entonces, sí puede existir un regateo, una negociación, pero cuando realmente ya se vio de que no es la persona indicada y que está poniendo también, bueno, si regresamos, pues tienes que cumplir estos requisitos. Para yo regresar contigo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Pues ya hay condicionamientos, ¿no? Ya hay unos condicionamientos de decir, pues es que no te estoy aceptando realmente como eres. Que tienes que cambiar esto para que volvamos a la relación. Entonces, pues, pues ahí no es, a la persona, yo tengo una frase que dice, a la persona no se le cambia, a la persona se la acepta o no se la acepta, no hay más, no hay más. Pues las conductas codependientes es de que queremos cambiar a las personas, queremos que sean otras personas. Y por eso es la fantasía de que si él cambiara, yo sería feliz, o si ella cambiara, yo sería feliz. Y no es cierto, la gente no cambia. Y si cambia, pues pues no, es un proceso. Como dice la literatura, es proceso. Es un proceso muy largo y cambiar. Para cambiar una conducta se necesita mucho trabajo de recuperación. Entonces, checa ahí si realmente es una fantasía o realmente sí se compromete a llevar una relación buena, ¿no? Porque pues ahora sí que aquí hay que ver también por qué terminó la relación. O sea, no terminó porque se llevaban bien, ¿no? O no terminó porque era una relación, pues hasta cierto punto, saludable. Entonces, checa si ese regateo o lo que tú estás, pues en cierta manera, necesitando de esa persona, checa si no es solamente, pues, un apego o algo que realmente no quieres soltar, ¿no? No quieres soltar a esa persona y piensas que es la persona indicada para ti, pero pues, primero tienen que trabajar por qué terminó esa relación. Porque pues si regresas con condicionamientos, pues quiere decir que no hay aceptación, ¿no? Es lo que podría compartir. Gracias. gracias, Víctor. Y por último, pasamos a la pregunta de María Teresa. Adelante. Hola, perdón. Hola, Víctor. Buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Oye, fíjate que yo les quería compartir, me gustó mucho tu plática y justo yo estoy en un proceso de desapego del tema de una relación que se volvió de una codependencia y yo soy una persona codependiente total y me doy cuenta con lo que dices que realmente uno cree y se imagina que la gente va a cambiar y la gente verdaderamente no cambia. Y nosotros por la falta de autoestima nos ponemos de tapete y les decimos, les pedimos o le dices que sin él no puedes vivir. Y realmente sí puedes vivir porque vives por ti, estás para ti, no vives para el otro, ¿no? Y ahorita que te preguntaban del tema de tener relaciones con alguien o sacar el dicho de un clavo saca otro clavo, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho alguna vez porque yo lo he hecho y eso solo te deja un vacío más grande. El duelo es peor y yo tengo muy comprobado y es lo que te quiero preguntar si estoy en lo correcto, que tu siguiente relación lejos de ser mejor, va a ser peor de la cual terminé y me agarré el clavo por el otro clavo.
¿Me expliqué? Sí, Es sí, lo que te quería preguntar. ok, Tere, gracias por tu pregunta. Mira, No, gracias a ti. Me encantó tu plática. gracias, qué linda. Mira, acá el punto es de que aquí en la codependencia, aquí en la codependencia, si no trabajamos, en este caso, ¿por qué terminó la relación y qué pasa? Que, que vuelvo a repetir lo mismo en la siguiente persona. Nada más les voy a cambiar de nombre, porque no he trabajado mis patrones codependientes y mis conductas codependientes. O sea, la relación de pareja Ujú. es un espejo que me va a mostrar mis heridas y yo ahí me voy a reflejar también y él también se va a reflejar. Acá, sí. Entonces, ¿qué tengo que trabajar para yo relacionarme sanamente? Porque pues aquí se dice que el único requisito es, es querer tener relaciones sanas y satisfactorias, Sí, pero claro. son basadas en el amor. No son basadas en la necesidad, no son basadas en el llenar vacíos, no son basadas en un clavo saca otro clavo. O sea, si yo no sano, si yo no me sano mis heridas de la infancia, eh, tiendo a repetir lo mismo en la otra persona y solamente les voy a cambiar el nombre. Ah, Ok, como dicen, el mismo infierno, pero con diferente diablo. exacto. Y me encantó lo que dijiste. Entonces es un mes por año de sanación, Un mes por año. de Bueno, duelo. Sí, sí, en un duelo bien trabajado, sí, pero un duelo bien trabajado. en este caso se habla también de, pues en cierta manera de personas sanas, ¿no? O sea, es Sí, sí, sí. un mes por ejemplo, que yo estuve casado 3 años. Ajá, Entonces, a lo mejor ya al cuarto mes, ajá. pero eso sí, contacto cero, ¿no? Contacto cero. El contacto cero es de 3 a 6 meses, Justo lo mínimo. que te quería preguntar. Cero llamadas, cero mensajes. Que tengo el Nada, hombre aquí, no quiero saber de él. nada, ni siquiera. ¿Qué pasa en esas relaciones codependientes? Que cuando no hay contacto cero nos volvemos a enganchar y no terminamos la relación. O sea, Sí, aquí, aquí se dice, esto no se acaba hasta que se acaba. ok. Si uno sigue aceptando mensajitos, Ujú. ¿qué pasa? Aquí en la codependencia nos dicen que nos dan nuestra croqueta. Te dan tu croqueta para que, Sigas. para que sigas Como perro. 15 días estás bien, o te dio tu croqueta para un mes y ya me habló y ya, no, no, no. Acá el contacto cero es de que trabajes el programa de recuperación, de que cuando sientas necesidad de hablarle, le hablas a tu padrino, te da contención tu padrino, el padrino va a preguntar, ¿qué fue lo que te detonó? Ah, no, pues fue de que escuché una canción que oíamos y entonces, o pasé por un restaurante donde comíamos y me acordé y entonces pues tengo ganas de mandarle un mensaje, pero acá es lo mismo que cualquier adicción. Por ejemplo, a los alcohólicos se les dice, háblame cuando te vayas a tomar la primera copa. No me hables después, porque después, pues ya para qué. Ya, Acá, estás acá, es atorado. acá es lo mismo. Ok. Acá es lo mismo. Contacto cero es contacto cero. Se borra de las redes sociales, no se reciben llamadas. Cuando en la codependencia a veces se tienen que hacer, pues en cierta manera, a veces cosas drásticas. Muchos ponen tierra de por medio, muchos cambian de teléfono, o sea, solamente así se puede curar la codependencia y dejar a la adicción. Mientras no hagamos, pues en cierta manera como la abstinencia, Ujú. eh, solamente, solamente le vamos a cambiar el nombre y se va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que cada vez el fondo de sufrimiento va a ser mayor. Toda la razón. Entonces, si es necesario ver realmente, como lo dije anteriormente, por qué terminó la relación,
en el tiempo que tú te das tiempo para ti, empiezas a entrar en ti y a pensar en ti, a ver, ¿qué me dejó de bueno esa relación? ¿Qué aprendí de esa relación? ¿Qué es lo que tengo que hacer conmigo, no con el otro? O sea, todo el proceso de recuperación es conmigo, es conmigo nada más. ¿Qué conductas tengo que cambiar en mí? ¿Por qué me relacioné desde esa manera? O sea, ¿por qué fui tapete? ¿Por qué acepté esto? Como lo dije anteriormente, ¿no? No es de que me hicieron, más bien yo lo permití. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué permití, sin conocer a la persona, luego a los 3 meses me lo quise traer a la casa? O sea, porque así el codependiente, así somos. Ni siquiera conocemos a la persona y ya, no hay bronca, vente para acá a vivir conmigo, cabrón. A los 3, 6 meses ya lo tengo viviendo conmigo. Entonces, simplemente no hubo noviazgo, el noviazgo es para conocerse, el noviazgo es para ver si tenemos el mismo proyecto de vida, el noviazgo es pues para realmente ver pues si somos compatibles, mientras no. Bueno, es lo que quería. Gracias, Víctor. Me encantó, sí. Y eres muy Gracias a ti, ameno, muy agradable. Gracias. gracias a ti. Pues muchísimas gracias, Víctor. Tu plática fue muy clara, muy concisa. En lo personal me gustó mucho. Muchas gracias por acompañarnos.